Ahí estamos grabando. Ok. Bienvenidas, chiquillas, a este módulo número 4, que es el último módulo, ¿cierto?, de esta asignatura. Y esperando, ¿cierto?, que les haya servido de por lo menos tener una visión general de lo que es efectivamente tener capacidades emprendedoras, ¿sí? De pronto uno dice, chuta, pero esto no se aprende de un día para otro. No, efectivamente no se aprende de un día para otro. Pero cuando uno tiene a lo menos conocimientos generales, ¿cierto? De alguna manera logra frenar, ¿cierto? Cuando hay una actuación indebida o puede tomar acción, ¿cierto?, de acuerdo a lo que eventualmente logré entender o logré captar de lo que se quería enseñar. Así que de todas formas, ¿cierto?, aunque uno no tenga las capacidades, ¿cierto?, así como innata, eh, siempre es bueno tener esta posibilidad. Denme un minuto, por favor. Pasa, Claudita. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahí, y la de abajo. Ahí. Esa es tuya. Ya. Gracias, que estés bien. Ya, perdón la interrupción. Ustedes saben que yo estoy en mi pega, así que puedo tener una interrupción de vez en cuando. Como les decía entonces, con respecto a los conocimientos que pudieron haber adquirido, que yo espero que haya sido así, ¿ok? Decirles, ¿cierto?, que esta semana, como todos los módulos, que es el último, funciona de la misma manera, ¿cierto? Tenemos las tareas formativas, tenemos el cuestionario pequeñito y además tenemos una sumativa número 4, ¿cierto?, que también es en equipo de trabajo. Y para esta sumativa, ¿cierto?, vamos a revisar dos PPTs que son súper importantes para poder realizar precisamente el trabajo sumativo. Ahora, de todas formas, es súper relevante que ustedes revisen todos los recursos de aprendizaje, los PPT, los PDF, los videos, porque de esa forma van a quedar mucho más interiorizados con respecto a lo que tenemos que ver en este módulo, que es básicamente el tema de las empresas, ¿cierto? Cómo se formalizan básicamente, cómo se componen, cuáles son los elementos, cuáles son los orígenes, cómo se pueden subdividir, etcétera. Y por otro lado tenemos el análisis FODA, que según lo que yo entiendo o lo que pude averiguar, ustedes en ningún otro ramo han visto esto del análisis FODA, ¿ya? Para no adelantarme tanto, decirles que es una sigla que está en inglés, ¿cierto? Y que significa la F de fortaleza, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Eso significa FODA. ¿Ya? En el fondo es un análisis que se aplica a las empresas, a las organizaciones, incluso a las mismas personas en forma particular, ¿cierto? Con respecto a algo. Y en este caso, ¿cierto?, con respecto a los emprendimientos, indudable. Así es que vamos a comenzar primero por el tema de las empresas y luego vamos a seguir con el tema del FODA. Como les decía, ambos contenidos que están estrechamente ligados con el sumativo número 4, que es esta semana. Además de eso, antes de comenzar, además de eso, esta semana tienen el examen, ¿cierto?, de las personas que no logran un promedio de 5,5. Entre hoy día y mañana más tardar, yo dejo las notas puestas en el aula del sumativo número 3, y ahí ya ustedes tendrían las 3 notas. Por lo tanto, se sugiere que esta semana ojalá lo puedan entregar hasta el día viernes, para yo poder alcanzar a revisar, ¿cierto? Y el día domingo ya estarían las personas que tienen que dar examen, ¿cierto?, tendrían que rendirlo hasta el día domingo, que yo imagino que no va a haber nadie por las notas que tienen. No creo que alguien llegue al examen, pero de todas maneras es importante que lo sepan, que esa fecha está asignada para el domingo, ¿ya? En caso de cualquier cosa, lo que sea, en forma particular, me pueden escribir un correo y lo podemos ver. Pero es importante que ojalá puedan entregar el trabajo el día viernes, eso es lo que se sugiere.
Bien, vamos a empezar entonces con el primer PPT, que es el tipo de empresa en Chile. Esperen un poquito porque esto no es inmediato. Un segundito. Hola. No, espérate. Denme un minuto. Ahí está. ¿Lo ven, verdad? ¿Alguien que me diga si lo ve? Sí, profe. Gracias, María Fernanda. Ok, lo que vamos a ver entonces son los tipos de empresas en Chile, ¿ya? De qué se trata, cuáles son sus funciones, cómo se formalizan, algunos tipos de formalización jurídica, por ejemplo, etc. Bien, vamos a comenzar. Bueno, los elementos de la empresa siempre tenemos que tener en vista, ¿cierto? Que siempre van a haber factores externos y factores internos que influyen directamente en el funcionamiento. Deme un segundito. No, espera, te lo paso aquí, para que firme un documento, no me cosita. ¿Las dos? Sí. La de abajo es tuya, Rosita. Ya. Gracias. Ya. Entonces, como les decía, siempre van a haber dos factores que estén directamente vinculados y que obviamente van a influir directamente también en el funcionamiento de las empresas, ¿cierto? Podríamos hablar de factores externos, como por ejemplo los clientes o los proveedores, ¿cierto? Y los factores internos que podríamos hablar, por ejemplo, de los trabajadores o de la operación logística, que son cosas que están al interior de una empresa. Por ejemplo, no estoy diciendo que todas. Los fines de la empresa, ¿cierto? Por lo regular son tres. Regularmente las empresas tienen un fin de lucro, ¿ya? Eso es en la generalidad. Pero de acuerdo a los fines podríamos dividirlas o clasificarlas como las empresas que tienen un máximo beneficio, es decir, fin de lucro, los fines sociales, ¿cierto? Como por ejemplo las fundaciones, ¿cierto? Y el servicio a los ciudadanos. Los fines sociales, bueno, una fundación, podríamos hablar, por ejemplo, del Hogar de Cristo, que no tiene fin de lucro, pero que sí está organizada como una empresa. Y servicio a los ciudadanos, podríamos hablar, por ejemplo, de los bomberos, ¿sí? Que también no tiene fin de lucro, pero también están organizados. No es algo que sea así como que no tenga ninguna organización. Ellos están súper organizados además. La clasificación de las empresas, ¿cierto? La podemos clasificar primero en forma jurídica, que tiene que ver en cómo están formalmente constituidas, es decir, en términos legales, ¿cierto? Si es una empresa individual de responsabilidad limitada, si es una sociedad anónima, una sociedad abierta, si es una encomandita, etc. Según el sector económico, ¿cierto? Que tiene que ver qué es lo que hace, según el origen de los capitales, es decir, de dónde viene el dinero, según su tamaño y también según su ámbito de operaciones, es decir, dónde trabaja. Entonces, la primera es la forma jurídica y es la que les estaba mencionando, la primera que les mencioné, la EIRL, ¿cierto? Que es Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Y eso está constituido jurídicamente por una persona individual, es decir, una persona solita, ¿cierto?, que arma su propia empresa. Ahora, ¿cuál es la garantía que tiene este tipo de forma jurídica o de formalización? Es que esta persona, ¿cierto?, puede realizar su empresa con su mismo RUT, ¿cierto?, pero el patrimonio está diferenciado de la empresa. Es decir, por ejemplo, si un señor comete alguna irregularidad, ¿cierto?, y por cualquier motivo le tuvieran que embargar, le van a embargar solo hasta lo que limita, ¿cierto?, con la empresa.
es decir, la maquinaria, el establecimiento, qué sé yo, las mercaderías, esas cosas. Pero no se pueden meter con su patrimonio propio, es decir, ni con sus casas, ni con sus autos, o cualquier otro patrimonio particular, ¿cierto?, de este personaje. Ese es más o menos la diferencia, ¿cierto?, con respecto a las otras formas jurídicas. Hay una forma de constitución también, que ahí no está mencionada, pero que indudablemente a ustedes les podría servir mucho, que se llama la MEF, microempresa familiar, ¿cierto? Que no se requiere de una formalización legal, entre comillas, ¿cierto? Que no necesita una escritura, por ejemplo, al igual que la IRL, no necesita escritura, pero en este caso esto se gestiona en las municipalidades y por lo regular se les da un permiso eh, a una a una familia que necesite o que requiera hacer una microempresa, ¿cierto? Solamente debe regirse por algunos requisitos que son, por ejemplo, que deben ser dueños de la casa, que los que trabajen en la empresa deben ser mayoritariamente parte de la familia y que el emprendimiento no tenga que no haga daño al lugar donde está ubicado. O sea, por ejemplo, que no emitan ruidos, que no emitan gases, que no dejen residuos de basuras, por ejemplo, en definitiva, que no le produzcan daño al medio ambiente ni a las personas donde se van a desarrollar. Esa se llama la MEF, microempresa familiar, que es bastante rápido de poder obtener ese permiso. Yo les sugiero, ¿cierto?, que lo anoten por ahí, porque de pronto eso les podría servir quizás para emprender. Es una sugerencia. Bueno, otras formas jurídicas también de componer las empresas son las sociedades de personas y las sociedades de capital. Dentro de las sociedades de personas tenemos las sociedades colectivas, de responsabilidad y las sociedades en comandita simple. Vamos a ver un pequeño resumen de cada una de ellas. Por otro lado tenemos la sociedad de capital, ¿cierto?, que son las sociedades anónimas, que pueden ser abiertas o cerradas, y la sociedad en comandita por acción, que es parecida a la anterior, pero que tiene otras características. Podemos también subdividirlo o ordenarlo, ¿cierto?, de acuerdo al sector económico, y aquí hay tres sectores que son importantes: primario, secundario y terciario. El primario se habla de las empresas extractivas, es decir, todas las empresas que extraen algún recurso natural, como por ejemplo las forestales, ¿cierto?, las pesqueras, las mineras, las hortofrutícolas, por ejemplo, son del sector primario porque son extractivas, ¿ya? Del sector secundario son las empresas que transforman los productos de las empresas extractivas. Por ejemplo, si tenemos en el sector primario una empresa hortofrutícola, ¿cierto?, que produce frutas, ¿cierto?, el sector secundario toma esta materia prima, que es la fruta, por ejemplo, Watts, pensemos en Watts. Watts toma la fruta, ¿cierto?, hace pulpas, hace jugo, hace jaleas, no sé, de mermelada, ¿cierto? Entonces esa es una empresa secundaria, es decir, que toma los productos del sector primario, ¿cierto?, y los transforma en sus propios productos. Y por último tenemos el sector terciario, que son las empresas comerciales de servicio, es decir, no extraen nada, no producen un producto, digamos, sino que solo dan servicio, como por ejemplo Entel, ¿cierto? Tenemos además también la subdivisión de que las empresas se pueden dividir según el origen capital, ¿sí? Esto significa no capital de la ciudad, sino que capital de dinero. Tenemos a las empresas privadas, a las empresas públicas y de participación mixta. Eso significa entonces las empresas privadas que son de capitales privados, ¿cierto? Por ejemplo, el Banco de Chile, que tiene nombre Banco de Chile, pero no es de Chile, digamos, es de un propietario, tiene un dueño y los capitales son de esa persona, ¿cierto?
Por otro lado, tenemos la empresa pública, ¿cierto? Que son todas las empresas que están bajo el Estado de Chile y que sus capitales son del Estado, es decir, producto de los impuestos de todos los chilenos, como cuáles, por ejemplo, los ministerios, las municipalidades, la subsecretaría, las CEREMIS, etcétera. Todas las empresas que funcionan, ¿cierto?, con el capital que proviene de los impuestos. Y por último tenemos de participación mixta, que ahí tenemos a los privados y a los públicos trabajando juntos, como cuáles, por ejemplo, las cajas de compensación. Las cajas de compensación que ustedes deben conocerlas, los Héroes, los Andes, la 18 de septiembre, en realidad son 5. Si bien es cierto, ellos son empresas privadas, ¿cierto? Pero tienen un porcentaje de capital del Estado y además están regidos por la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces, por tanto, es una empresa mixta. Misma cosa pasa, por ejemplo, con el metro, ¿sí? El metro también es una empresa mixta porque también tiene propiedad o el Estado también pone dinero, ¿cierto? Y ellos están supeditados, ¿cierto? O supervigilados por el Ministerio de Transporte. Entonces ellos son una empresa mixta. Y la última, según su ámbito de operaciones, y esto significa en dónde trabajan las empresas nacionales. Plenamente empresas nacionales en Chile creo que quedan re pocas, pero por ejemplo podríamos hablar de Bata, por ejemplo, si es que aún funciona, no estoy segura, de Goodyear, una empresa que está acá en Maipú, ¿cierto? Son empresas nacionales, ¿cierto? Podríamos hablar, por ejemplo, a ver, ¿de qué otra empresa chilena que podríamos hablar? Esta, de Fruna. Fruna, por ejemplo, que es una empresa de helados, de dulces, también es una empresa chilena. Y otras empresas que son transnacionales, que pueden tener sus centros de operaciones fuera de Chile, pero que también trabajan en Chile, es decir, en ambos lados. Y que sus capitales y sus operaciones, perdón, vienen desde afuera. A eso se refiere con empresas nacionales y transnacionales. Las transnacionales obviamente son las que vienen desde otros países. Y de acuerdo a su tamaño, ¿cierto? Que eso es lo que uno regularmente es lo que más conoce, en verdad. ¿Cierto? Estamos hablando de la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Pero uno tiene la duda muchas veces de saber, pero ¿cómo yo puedo saber si es microempresa, si es pequeña empresa, ¿cierto? Bueno, hay dos formas, ¿cierto?, que la podemos indicar. La primera es de acuerdo a la cantidad de número de trabajadores que tenga la empresa y el otra es según el volumen de venta que tenga la empresa. Entonces, podemos indicar que las microempresas y las pequeñas empresas parten desde un trabajador hasta 50 trabajadores. A eso se le llama micro o pequeña empresa. Y sus ventas de volumen, el volumen de las ventas son menos de 300 millones de pesos, ¿sí? Y así sucesivamente, las medianas entre 51 y 199, con un volumen de venta de entre 300 y 1.199.000, y las grandes empresas más de 200 trabajadores. Por lo tanto, aquí podrían ubicarse todas las empresas grandes que ustedes conozcan, por ejemplo, las mineras, ¿cierto? Las mineras siempre son grandes empresas, a menos que sea una minera de una familia, ¿cierto? Que sea así como en forma artesanal. Pero las empresas que efectivamente pagan impuestos, que pagan sueldo y todo eso, siempre van a tener sobre 200 trabajadores y su volumen de venta va a ser más de 1.200 millones de pesos. Los tipos de sociedades, ¿cierto? Que era lo que vimos en la primera ficha con respecto a cómo se clasifican. Hablamos de los tipos de sociedades. La primera, cierto, que les mencioné es la EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que tiene ciertas características que también se las mencioné. Tenemos las sociedades limitadas, que también puede ser de responsabilidad, las sociedades anónimas, que pueden ser abiertas o cerradas, y las sociedades comercial en comandita. Vamos a mirar de qué se tratan este tipo de cosas.
La primera, la EIRL, fue creada bajo la ley 19.857, publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero del 2003. Ahorita dice, 2003 como hace rato, pero para un tipo de ley, ¿cierto? Es una ley nueva. Deben saber que en Chile aún no regimos por leyes del 1800, aunque no lo crean, ¿sí? Entonces esta ley es relativamente nueva. Entonces son personas jurídicas con patrimonio propio, ¿cierto?, al de su titular, sin requerir la participación de un tercero. Es decir, lo puede ser una persona solita. En la constitución de la empresa siempre debe incluir la expresión EIRL. Eso es básico, ¿cierto?, porque tiene que ver con los impuestos y tiene que ver con la forma de la constitución. La responsabilidad de la empresa es solo hasta el monto de lo aportado por el constituyente. Era lo que les decía, en el fondo es solo hasta lo que invirtió para esta pyme. La administración de la empresa corresponderá al titular, ¿cierto?, quien representa judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social. Es siempre comercial, cualquiera que sea su objeto. Se rige por las disposiciones del Código de Comercio y en materia tributaria se les aplica la norma del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Distinta es la que yo les mencionaba antes, la microempresa familiar, la MEF, ¿cierto?, que no tributa, no dan boleta, por ejemplo, ¿cierto?, porque es otra forma jurídica de formalizar. Las sociedades de responsabilidad limitada, ¿cierto?, son sociedades personales solemnes donde los socios limitan su responsabilidad a los aportes realizados y cuyo objeto de administración y fiscalización interna pueden ser libremente pactados por los socios. Por lo tanto, si ya estamos hablando de una sociedad, es porque indudablemente es más de una persona y podría llegar hasta 50 en este caso, ¿cierto?, que es lo que permite el artículo número 2. Las características son sociedades de personas naturales o jurídicas, es decir, personas naturales o empresas que también quisieran estar en esta sociedad. Son sociedades solemnes, por lo tanto tienen que tener una escritura pública distinta de la IRL y de la MEF, que no lo necesitan, ¿cierto? Están inscritas en el registro de comercio, publicadas en el Diario Oficial, y limita la responsabilidad de los socios, es decir, tienen una limitancia, no todos los socios pueden hacer todo, a eso se refiere. Acuerdo de la unanimidad de los socios para realizar cualquier cambio, por lo tanto requieren el voto de todos para los cambios. Pueden ser sociedades civiles o comerciales y, por lo que le decía también, se prohíbe que se dediquen al giro bancario y que tengan más de 50 socios. Esa es una de las características principales. La otra que tenemos es la sociedad anónima, ¿cierto?, que también es una persona jurídica formada, dice, por la reunión de un fondo común, es decir, varias personas entonces juntan sus dineros, ¿cierto? Una de las sociedades anónimas que nosotros regularmente conocemos ahora es, por ejemplo, las sociedades anónimas del fútbol. Hay varias empresas, sociedades anónimas que dirigen el fútbol, ¿sí? Y estas sociedades por lo regular son de origen capital, es decir, ponen el dinero en ciertas empresas para que les dé dividendo, ¿ya? Entonces, es siempre comercial, es una sociedad capital, como les decía, de dinero, es la posesión de acciones la que determina el vínculo, otorga el derechos patrimoniales al dividendo y políticos también porque tienen derecho a votar. La anterior era una sociedad anónima cerrada. Esta también podría ser una sociedad anónima abierta. La característica es que tienen 500 o más accionistas. Por eso se llama abierta, porque tiene una convocatoria mayor, ¿cierto? Aquellas en las que al menos el 10% de su capital pertenece a un mínimo de 100 accionistas. Ese podría ser uno de los límites.
aquellas que se inscriban en el registro de valores voluntariamente, porque tampoco es obligación, o en el cumplimiento de alguna disposición legal. Las anónimas abiertas quedan sujetas a la vigilancia y control permanente de la Superintendencia de Valores y Seguros. La sociedad anónima, ¿cierto? Que esto es como solita, ¿cierto? También son acciones, ¿cierto? Y tienen que ver con los capitales, siempre solo con el dinero. El capital de la anónima se divide en acciones de igual valor, según el artículo 11, pero seguidamente la norma dice que si el capital estuviera dividido en acciones en distintas series, las acciones de la misma serie deben tener igual valor, ¿cierto? Hay ciertas características para poder conformar esta sociedad anónima que, insisto, este tipo de sociedades por lo regular tienen que ver con los dineros y con los capitales. La sociedad comanditaria, esta es una sociedad bien extinta, es decir, son muy pocas las sociedades comanditarias que existen en Chile. Dice, la sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más personas que prometen aportar a la caja social, dice, un determinado capital. Y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o sus delegados en su nombre particular. Tenemos dos clases de socios que son los socios gestores, ¿cierto? Que tienen las mismas características de obligación de los socios de la sociedad de personas o sociedades colectivas, y los socios comanditarios que tienen las mismas características de los socios de las sociedades de capitales o sociedades anónimas. Ustedes dicen, ya, pero ¿qué es lo que es? Estas sociedades, por ejemplo, si es que ustedes conocen, ¿cierto? La empresa Column, ¿sí? La empresa Column, la que hace los leches, los quesos, los yogures, es una de las pocas sociedades comanditarias que va quedando en Chile. ¿Cómo funciona esto? Ellos son todos socios, ¿cierto? Que todos ponen o pusieron un capital para poder armar esta planta faenadora o productora, ¿cierto?, de productos lácteos, y cada uno de los socios lleva diariamente, ¿cierto?, la cantidad de litros de leche para poder producir esto. Y ellos reciben, la ganancia que reciben, ¿cierto?, es de acuerdo a la cantidad de litros de leches entregados, ¿sí? Así funciona una sociedad comanditaria. Es decir, entonces, entre todos arman una empresa y en este caso, la materia prima, que es la leche, cada socio aporta, ¿cierto?, con la leche y luego ellos reciben a cambio el dinero dependiendo de la cantidad de litros que hayan aportado. Eso es, así trabaja Column. Algunas formas de organización, porque también tenemos que saber, ¿cierto?, que las empresas, aparte de formarse jurídicamente, de tener un origen capital, de saber su ámbito de operaciones, ¿cierto?, de acuerdo a su tamaño, etcétera, toda esa clasificación que vimos anteriormente, también tenemos que saber que las organizaciones se ordenan, ¿cierto?, de una manera en especial, regularmente en forma jerárquica, ¿cierto? Por lo tanto, siempre va a haber un jefe, independiente del área o en qué parte de este gráfico de jerarquía pueda estar puesto. Vamos a ver algunas, vamos a ver primero de qué se trata. Organización jerárquica. Es una forma de organización basada en la autoridad, de tal manera que cada miembro de la organización sabe quiénes están por debajo, es decir, quiénes les obedecen, y quiénes están por encima, es decir, quiénes le mandan. Entonces, organización jerárquica tiene que ver entonces con quién manda. Ese es más o menos el resumen de qué se trata. En la siguiente representación gráfica vamos a ver, para que a ustedes les quede más claro, y ahí ven, ¿cierto? En la primera instancia tienen un director general, que obviamente es el que manda más, ¿cierto? Luego tenemos los directores administrativos, financieros y comerciales, ¿cierto?, que vienen por debajo, y luego de estos directores vienen las jefaturas y vienen el personal, digamos, administrativo, asistentes, qué sé yo. A esto se le llama una organización jerárquica, porque siempre el que está más arriba es el que manda, y el que abajo es el que está abajo es el que obedece.
También podríamos tener una organización funcional, ¿sí? Y esta organización funcional se basa específicamente en la especialización de algunos departamentos o en la especialización de algunas personas, que también lo podríamos poner incluso como cargos, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo un poco más general y ahora lo vamos a ver cómo funciona o según la funcionalidad o especialización que tiene. Esta sería la representación gráfica de la organización funcional, ¿cierto? Y tiene que ver, ¿cierto?, con cada una de las áreas específicas que puede funcionar en una empresa. Luego del director general tenemos director de venta, de compras, de bodega, de contabilidad y financiero. Ahora, el nombre de director a lo mejor se podría reemplazar por jefaturas. Y el nombre de director general podría reemplazarse como gerente general. Pero aún así no pierde su organización jerárquica ni tampoco la funcional. Y además, obviamente, podemos tener una organización mixta donde se va mezclando lo funcional con la jerarquía o la especialización, ¿cierto? Y también podremos tener algunos llamados staff, ¿cierto? Que no necesariamente son parte de un departamento en especial, pero el staff son departamentos o personas especializadas en las cuales dan sugerencias con respecto a algún tema, por ejemplo. Vamos a ver entonces la organización, la representación gráfica. Ahí si se dan cuenta, ¿cierto? Eso que están como asesor comercial, experto en selección, experto en marketing, asesor financiero, a eso se le llama staff, que no necesariamente están dentro de la organización en forma permanente, ¿cierto? Pero sí podrían aparecer. Entonces a eso le llamamos una organización mixta, porque está de orden jerárquico, también tiene de orden especializado y además tiene staff. Eso sería, chiquillo, así, pero súper requete contra resumido, lo que tiene que ver con los tipos de empresas en Chile, las formas jurídicas de poder dividirlas, ¿cierto? De sus orígenes capitales, de sus operaciones, de su tamaño, etc. Es súper importante que tengan muy presente lo que vimos hoy día, porque va a estar muy relacionado con el trabajo sumativo de esta semana. Así que les sugiero, ¿cierto?, que lo vuelvan a revisar, que lo vuelvan a leer, para que lo puedan tener así como más fresquito. ¿Alguna pregunta, chiquillas? Las poquitas que van quedando, en un minuto éramos 6, pero se escaparon 2. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro o que estén como medias confundidas? Profe, yo estoy confundida con las notas. Es que yo no, la semana pasada no mandé las tareas formativas. Esa me... Daniela, María Fernanda, Camila, ¿están por ahí? Profe, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, te Daniela, no se te escucho. escuchaba. ¿Cómo? Ay, ya. Estaba muy bajo. Que era el audífono. Ya, que yo estaba... chuta, se me olvidó, espérame. Que estaba confundida con las notas, que la semana pasada yo no mandé mis tareas sumativas. Quería saber si esas me implicaban en las notas finales. A ver, la tarea sumativa obviamente que te va a implicar. ¿O estás hablando de las formativas? No, de la sumativa. Ahí estamos mal, porque si no mandaste tu tarea sumativa... A ver, espérame. No, yo mandé la sumativa, no mandé la formativa. Ay, no, Ajá. pues, profe, usted me entiende. No, pero A la ver, mire. formativa no la mandaste. Sí, esa no la mandé. Ya, no hay problema, no, es la sumativa. La sumativa, Ya. por ninguna razón, no las puedes dejar de mandar. Ya. Y lo que pasa es que en el intranet yo busqué y, por ejemplo, solo aparecen 3 notas que usted tiene que poner, pero aparecen como del 30% dos y una del 40%. Pero acá no, pues acá no aparecen del 25% nomás. A ver, Daniela, yo lo expliqué la semana pasada y la anterior también. A lo mejor tú no estuviste Ya. en la conexión, por eso no lo escuchaste. Es que tenía muy mala señal, estaba en Ya, el ok. sur. Bueno, te lo cuento de nuevo. Pasa que Ya. intranet, como tú dices, hay 3 columnas, ¿cierto? Bueno, a estas Sí, alturas ya no me lo van a corregir.
Entonces, lo que yo hice fue una planilla con todas las notas. Ustedes tienen 4 notas, las 4 sumativas. Esas 4 sumativas, yo voy a sacar un promedio, ¿ya? Y ese promedio es el que se va a repetir en las 3 columnas que tuviste. ¿Para qué? Para que Ah, tengan el mismo promedio. ya, profe. Ya las notas ustedes ya las saben, porque los trabajos, la nota va quedando en el aula, por lo tanto ustedes saben qué notas sacaron, y el único sumativo que fue un cuestionario, ¿cierto? También la nota ya la saben. Así que perfectamente pueden sacar incluso ustedes mismos su promedio, ¿ya? Por eso también en un principio, ahora cuando comencé hablando, la idea era que ojalá la sumativa de esta semana la puedan hacer el viernes para yo poder revisar y las personas que tengan que dar examen lo puedan rendir el domingo. O hasta el domingo, mejor dicho. Ya, ¿Ya? profe. Yo tuve problema el archivo y le envié al correo. Pero Camila, me parece, ya lo voy a revisar, de todas maneras mándamelo al correo, ¿ya? Profe, ¿usted aún no revisa la Estoy en sumativa eso, 3, es que no cierto? los he revisado todos. Ah, ya, Estoy en ya. eso. ¿Ya? Ok. Con respecto al PPT que vimos ahora, chiquillas, ¿tienen alguna duda? ¿No? Yo no. Yo creo que voy a ver la grabación de la clase porque hay algunas cosas que entendí, pero a la vez como que igual quedé colgada. Ya, bueno, de todas Es maneras es mucha importante materia. que tú lo vuelvas a releer. Cuando lo vuelvas a releer, seguramente te vas a acordar de lo que yo fui relatando. Sí. La ¿Ya? grabación la va a subir mañana o en un rato más la grabación de esta clase. Sí, sí. Un rato más. Ya, Te gracias mandarlo va a profesora. estar de todas maneras. ¿Ya? Ya, gracias profe. Vamos a seguir con el segundo PPT, chicas, que tiene que ver con el FODA. ¿Ya? ¿Qué es esta palabra tan extraña, cierto? Que regularmente uno no la escucha de forma habitual, ¿sí? A nivel de empresas sí se escucha mucho, porque es lo que les permite a las empresas hacer un análisis de cómo están funcionando y por otro lado también les permite, ¿cierto?, mejorar o innovar o lo que este análisis les arroje, ¿ya? Vamos a ir mirando la próxima, les voy a compartir, espérenme un poquito, vamos a ver. Bien. Chicas, ¿lo ven? Por favor, si alguien me puede avisar. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Ok. Vamos con el análisis FODA. Este PPT es un PPT bien largo, que son de 38 fichas, pero no lo vamos a ver completo, sino que solamente lo justo y necesario para no mezclarles la cabeza, ¿cierto?, con tanta cosa de una. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué es FODA? ¿Qué es el análisis FODA? Porque en verdad así es como se llama, digamos completamente, análisis FODA. Es una herramienta esencial que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica. Proporciona la información necesaria para la implementación de acciones y medidas correctivas y genera nuevos proyectos de mejora, ¿cierto? Entonces, si una empresa hace su análisis, ¿cierto? Y se revisa y dice, ok, ¿cuáles son mis fortalezas? Estas son las fortalezas que tenemos como empresa, perfecto. Entonces, esas fortalezas no las podemos perder, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es incentivar o profundizar estas fortalezas. Okay. ¿Cuáles son nuestras oportunidades, cierto? Y esto de las oportunidades tiene que ver con qué cosas yo puedo hacer, ¿cierto? Para seguir mejorando, para implementar
para innovar, para hacer nuevos negocios. Por ejemplo, la D de debilidades. Ok, ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿En qué estamos fallando? ¿Cierto? Una vez que se enumeran todas las cosas que yo digo que estoy fallando, pues bien, tomo acciones, ¿cierto?, para mejorarlas. Y por último, las amenazas, que las amenazas, ¿cierto?, regularmente tienen que ver desde afuera, porque esto también se revisa desde un ámbito interno y desde un ámbito externo. Entonces, las amenazas son las que vienen desde afuera, regularmente, aunque también se podrían ver amenazas en el interior de las empresas, ¿cierto? Por ejemplo, si es que yo me puse con una cafetería, ¿sí? Y resulta que en la cuadra hay 3 cafeterías más, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo una amenaza, porque tengo a un competidor demasiado cerca. Eso es una amenaza, por ejemplo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bien, este caballero, Albert Humphrey, no soy muy buena para el inglés, fue el que diseñó o el que creó este asunto del FODA. Por supuesto, es una sigla en inglés, ¿cierto?, que está traducida. Ahí está, yo soy re mala para pronunciar en inglés, Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats. Eso significa FODA, ¿sí? O fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bien. Esta ficha, ¿cierto? Si ustedes se fijan, es la que yo puedo ver en forma holística, significa todo, ¿cierto?, con respecto a este tipo de análisis. Vamos a empezar con las fortalezas, y dice que son las capacidades esenciales y recursos con que cuenta la empresa. Me voy a enfocar, ¿cierto?, para que puedan entenderlo mejor, en mi emprendimiento, que yo se los comenté, del tema de los atriles. ¿Lo recuerdan, cierto? Háganme un dedito para arriba si lo recuerdan. Sí, profe, Sí, sí. profe. Perfecto. En ese ejemplo nos vamos a basar. Entonces, si yo miro este emprendimiento que yo hice, que era un emprendimiento chiquitito, ¿cierto?, con un objetivo muy, muy específico y a corto plazo, ¿cierto? Entonces yo diría, ¿cuáles son las fortalezas, cierto, de esta pyme o de esta micro, no sé cuánto, cómo ponerle, de los atriles? Una de las fortalezas, cierto, en que yo me basé primero es en que yo sabía o me di cuenta, cierto, que los padres, cierto, nunca o siempre, más bien dicho, siempre van a chochear con la pintura de uno de sus hijos, ¿cierto? Ningún papá se va teniendo plata, obvio, se va a poner si el hijo quiere pintar, porque aunque el hijo pinte lo que pinte, el papá lo va a encontrar lo más bello del mundo, ¿cierto? Entonces para mí eso era una fortaleza, porque claramente siempre ibas a tener a un papá chocho, ¿cierto? Otra fortaleza que yo consideré o que yo podría considerar es que este proyecto fue bien planificado, ¿cierto? Con respecto a los materiales, con respecto a los horarios, con respecto a la ubicación, por ejemplo, que me ubiqué en una plaza muy concurrida, ¿cierto? Entonces, con respecto a la planificación, para mí eso fue una fortaleza. Luego tengo las oportunidades y dice factores que resultan positivos y factores en el entorno de la empresa, ¿cierto? Los factores positivos que yo le puse o las oportunidades que yo encontré fue, por ejemplo, ir agregando cosas al mismo emprendimiento. Como les comentaba, el tema de los delantales, ¿cierto? De colores, ¿cierto? Porque además también vendía delantales, ¿sí? Tenía delantales a la venta, entonces para mí también fue una oportunidad. Por otro lado, después les agregué estos regalitos que les decía yo, regalitos chiquititos para los niños que pintaban. Entonces, eso también, las oportunidades tienen que ver con las mejoras, tienen que ver con qué otras cosas tú puedes hacer. Después vendía, por ejemplo, dentro del mismo, vendía libros, estos libros para pintar,
y en una bolsita tenía libros para pintar y lápices de colores. También los vendía. Entonces, dentro del mismo negocio tenía otras oportunidades también de mejoras y de ir agrandando un poquito el espectro. Luego tengo las debilidades, ¿cierto? Una de las debilidades quizás que yo tenía a lo mejor era que no me podía poner toda la semana. Solamente podía sábados y domingos y los feriados, porque yo también trabajo. Entonces no me daba el tiempo como para poder hacerlo. Otra debilidad que tenía es que a veces necesitaba colores que los niños me pedían y que el comercio no los tenía. Entonces ahí también tenía una dificultad porque si quería esos colores especiales, necesariamente los tenía que comprar a un valor más alto. Por ejemplo, los colores dorados, plateados, los fosforescentes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso me salía más caro y eso para mí era una debilidad porque tenía que buscarlos en el comercio porque eran de otro valor, ¿cierto? Y no siempre, obviamente, podía recuperar la plata inmediatamente del costo de ese producto. Y las amenazas, dice, situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad de la organización. Para mí la más clara amenaza indudablemente eran los carabineros, ¿cierto? Porque como yo no tenía permiso, en cualquier minuto llegaban los carabineros y me iba presa y hasta ahí nomás me llegaba el tema. ¿No es verdad? Entonces esa era una amenaza cierta. La otra amenaza era que se pusieran otros atrileros en la plaza, cosa que efectivamente en una oportunidad sucedió, que llegó una señora que tenía solo 2 atriles, llegó solo con 2 atriles. Pero claro, como yo ya llevaba más tiempo, en el lugar, y ya tenía mis clientes fidelizados, ¿cierto? Los niños que llegaban a pintar llegaban a mi puesto, digamos, y no al de esta señora. Entonces sí tuve una amenaza con respecto a la competencia, pero la amenaza más ahí latentes eran los carabineros, que llegaron los carabineros y me llevaran presa. Felizmente nunca sucedió, menos mal. No sé si les quedó clara la explicación, ¿cierto?, con respecto a esto. A Daniela le quedó claro, la María Fernanda, Sí, profe, también. sí, ya, se fueron enfocando, ¿cierto?, en lo que se refería a cada uno de este análisis. Vamos a ir mirando, ¿cierto?, el ambiente externo, el ambiente interno y cada uno de estos para ver cómo lo podemos clasificar. Vamos a ir viendo quizás algunas preguntas que yo me puedo hacer, ¿cierto?, para poder identificar este análisis y cómo lo vamos a ir tipeando, por decirlo de alguna manera. Entonces, el ambiente externo dice, mira las oportunidades que ofrece el mercado. Externo, estamos hablando desde afuera, ¿cierto? Y las amenazas que deben enfrentar el negocio del mercado seleccionado. Se debe desarrollar toda capacidad y habilidad para aprovechar estas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias de las cuales hay poco o ningún control, ¿cierto? Yo no, por ejemplo, yo no podía tener el control de si llegaban o no llegaban los carabineros, eso yo no lo podía controlar. No podía tener el control de que si llegaban o no otros atrileros, ¿cierto? Entonces son amenazas que por lo regular uno no puede controlar. Por ejemplo, ¿cierto? Algunas de las cosas que dice ahí, políticas fiscales. ¿Cierto? Si las políticas fiscales cambian, ¿cierto? No depende de la empresa, depende de los gobiernos. Los insumos, por ejemplo, si yo estoy trabajando con insumo y ese insumo no lo hicieron más afuera, por ejemplo, y no llegó más. Entonces ahí ya es una amenaza que yo tampoco puedo controlar. Los competidores externos, las exportaciones, las políticas públicas, económicas, políticas de fomento, el ámbito sociocultural, ¿cierto? Porque las costumbres de las personas también cambian, acceso a la información, la tecnología y la globalización. Todas esas cosas son ambientes externos que pueden afectar, que son amenazas y que claramente yo no lo puedo controlar. Por eso se llama del ambiente externo, viene desde afuera. Las oportunidades, ¿cierto?, las podemos categorizar como factores económicos, sociales, tecnológicos, demográficos y de competencia, ¿ya? Son aquellos que resultan positivos, favorables, explotables,
que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la organización y que permite obtener ventajas competitivas, ¿cierto? Por eso era que yo les daba regalito a los niños, vendía estos libritos con lápices de colores, vendía los delantales también, ¿cierto? Entonces esas son las oportunidades que uno ve dentro de lo que hace. Las oportunidades entonces siempre van a ser, por ejemplo, nuevos mercados, posibilidades de exportación o el mismo mercado en crecimiento, ¿cierto? Es toda la innovación que uno puede aplicar y que permita el crecimiento de lo que estamos hablando. Algunas preguntas que yo me puedo hacer para ver esto de las oportunidades, por ejemplo, ¿qué cambio de la tecnología se está presentando? Si se está presentando una que no conozco, a lo mejor la oportunidad es, ¿cierto?, desarrollar esa nueva tecnología. ¿Qué elementos atractivos ofrece el entorno para la organización? ¿Qué cambios en la normativa legal y o política se están presentando? O sea, incluso me tengo que anteponer. Si es que llegase una política en la cual yo podría verme perjudicada, yo tengo que ver la oportunidad antes de ponerme el parche en telería, por decirlo de alguna manera. ¿Existe una coyuntura favorable en la economía del país? Mira, eso también es relevante. ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando? Al realizar todo este tipo de preguntas, yo puedo revisar o encontrarme, ¿cierto?, con nuevas oportunidades. Tenemos las amenazas que tienen las mismas categorías de la anterior, económico, social, tecnológico, demográfico y de competencia, y estas son situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso con la permanencia de la organización. Es decir, entonces, si una organización no está atenta a sus amenazas, lo más probable es que incluso podría llegar a quebrar. ¿Qué cosas son amenazas? Por ejemplo, aumento en el precio de insumos, nuevos productos en el mercado y productos sustitutivos. ¿Cuáles son los productos sustitutivos? Por ejemplo, unos que eliminen a otros. Por ejemplo, antiguamente en Chile había muchas empresas de zapatos, empresas que hacían zapatos, ¿cierto? Una de las últimas que quebró incluso se llamaba Guante, que era una empresa de zapatos de hombre. Hacían otros, pero era principalmente de hombres. Entonces, ¿qué pasó? Desde el 80 en adelante se hicieron muchos convenios internacionales con China, por ejemplo, y empezaron a llegar zapatos chinos, muchos zapatos chinos, ¿cierto? Con cueros falsos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas que hacían en Chile zapatos con cuero quebraron, porque llegaron estos productos sustitutivos, ciertos zapatos plásticos que sustituían a los zapatos de cuero, que obviamente eran más caros porque tenían una elaboración manual, ¿no es verdad? Entonces a eso se llaman productos sustitutivos, y obviamente que en el ejemplo que le estoy poniendo fue una amenaza tal que llegaron a desaparecer estas empresas. Algunas de las preguntas que me puedo hacer para verificar estas amenazas, por ejemplo, ¿a qué obstáculos se enfrenta la empresa? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Qué elementos del entorno ponen en riesgo los objetivos de la organización? ¿Pueden algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? ¿Se tienen problemas de recursos de capital? ¿Cierto? Todas estas preguntas, si yo me las hago y las respondo bien, podría, ¿cierto?, solucionar problemas de amenazas. Ahora, dentro del ambiente interno, ¿cierto?, que ya vimos el ambiente externo, ahora vamos a ver el interno, tiene que ver entonces con las fortalezas y con las debilidades, ¿cierto? Porque las fortalezas y las debilidades están al interior de las organizaciones, aspectos sobre los cuales tienen algún grado de control, algún grado, tampoco es total, el ideal que sea total, pero es algún grado. Por ejemplo, ¿en qué áreas?
logística, en compra, aprovechamiento, conservación, sistemas, control de stock físico, operaciones, descripción técnica, mantenimiento preventivo, costos fijos, todas esas cosas las empresas los pueden controlar, por eso se llama ambiente interno y tiene que ver con las fortalezas y con las debilidades, ¿cierto? La fortaleza regularmente en una empresa, que es la mayor fortaleza que debieran tener, es, por ejemplo, con el tema de los recursos humanos, ¿sí? Cuando los recursos humanos, cuando las personas, ¿cierto?, están capacitadas, están bien remuneradas, existe un buen clima laboral, indudablemente que eso es una fortaleza. Tienen, por supuesto, las fortalezas, capacidades especiales con las que cuenta la organización y gracias a las cuales tienen una posición privilegiada frente a la competencia. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? Habilidades y capacidades que posee la empresa, recursos que puede controlar y actividades que se desarrollan en forma positiva. Todo eso tiene que ver con las fortalezas. Entonces, ¿qué son fortalezas? Por ejemplo, la calidad del producto, el recurso bien capacitado, innovación en la tecnología, que tienen buenas redacciones y vida de visión, misión, objetivo, tienen un buen servicio al cliente, capacidades en áreas claves, un buen clima laboral. Todas esas cosas son fortalezas, ¿cierto?, que podríamos identificarlas de una empresa. ¿Cómo yo puedo identificar mis fortalezas? Haciéndome estas preguntas. ¿Qué elementos facilitan obtener una ventaja? ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿Qué recursos de bajo costo tenemos disponibles? Por ejemplo, ahora ustedes me dirán, bueno, pero si es una fortaleza, ¿por qué me tengo que hacer estas preguntas? Precisamente porque las tengo que tener claras y porque las tengo que tener tan claras que no puedo permitir que desaparezcan, ¿cierto? Muy por el contrario, las tengo que agrandar, ¿cierto? Esa es la idea de poder tener presente cuáles son las fortalezas. Por supuesto, las debilidades están también en la administración, operaciones, en las finanzas y otros factores de la organización, ¿cierto? Porque están asociados a los recursos que carece la empresa, ¿cierto? Como las habilidades que no poseen o las actividades que no se desarrollan en forma positiva. A eso se refiere con las debilidades. ¿Qué cosas podríamos hablar de debilidades, cierto? Recuerden que estamos al interior de la empresa, altos costos de producción, alta resistencia al cambio, retrasos en la entrega a la mercadería, falta de planeación, recursos humanos sin capacitar, mira lo que dice ahí, falta de control interno y una tecnología obsoleta. Imaginemos que son 200 personas, ¿cierto? Y no tienen un sistema computacional y hacen las liquidaciones del sueldo todavía a mano. ¿Sí? Eso sería una tecnología obsoleta. Entre otras cosas, podrían haber otras cosas también. ¿Cómo puedo preguntar si esto está funcionando? Dice, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? ¿Qué se debería evitar? ¿Qué percibe la gente de una debilidad de la organización? Si yo me hago estas preguntas, podría mejorar las debilidades, ¿cierto?, que yo pueda descubrir. Eso es súper relevante. Bien, esta ficha la voy a dejar hasta acá, pero les voy a mostrar una, ¿cierto? Porque es esta la que van a tener. Más adelante indica cómo hacer un FODA. Hay una matriz, hay ciertas indicaciones que ustedes las pueden tomar o no, ¿cierto? En el fondo para que lo puedan ir procesando un poquito más. Pero esta es la que yo necesito que ustedes consideren. Esta es una matriz de cuadrícula, ¿ya? Entonces, esta misma matriz es la que ustedes van a ocupar para hacer el trabajo, ¿ya? Entonces, haciendo este dibujo o esta matriz, ¿cierto? Van a poner fortalezas y van a tiquear las fortalezas.
no necesito explicaciones ni definiciones, sino que los tips que tienen que ver con cada una de las letras del FODA. Por ejemplo, voy a irme un poquito atrás para que lo vean. Entonces, si yo estoy viendo las debilidades, ¿cierto? Como aquí dice, lo que yo tengo que poner en este lugar del cuadrado de las debilidades es esto. Esto. Ta, 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 ta. O sea, son tips. Son palabras cortas, frases cortas que efectivamente identifican las debilidades. Y eso es lo que tienen que poner en el lugar donde dice debilidades. O sea, aquí. ¿Ya? Por tanto, no son explicaciones, no son definiciones, sino que hay que ir puntuando, ¿cierto? Punto por punto, cuáles son las debilidades. ¿Alguna pregunta, chiquillas? ¿Les quedó claro algo que no hayan comprendido con respecto a al FODA? Daniela, María Fernanda, Sí, profe. ¿les quedó claro? No hay problema. No. ¿No? Ok. Bien, lo que les voy a presentar ahora, ¿cierto? En la escala de apreciación, espérenme un poquito, vamos a ver la tarea sumativa, ¿cierto? La tarea sumativa de esta semana, y que es la última, ¿cierto? Y que yo pretendo que les vaya súper bien para que nadie tenga que ir a dar examen, tiene que ver con un trabajo en equipo. Primero, mismo equipo que han trabajado hasta ahora. Si hay alguien que está solita por ahí todavía, ojalá se pueda incorporar a algún equipo, ¿ya? Mientras todos trabajen en equipo, va a ser más fácil para que ustedes lo puedan trabajar. En forma individual, de pronto se torna un poco más pesado. Entonces, los que estén solos, ¿cierto? Traten de buscar un equipo para que se puedan incorporar. En equipo de trabajo, entonces, realizar una investigación sobre un emprendedor en Chile. Emprendedor en Chile, eso es súper importante. Donde le vamos a aplicar el análisis FODA a su emprendimiento. Entonces, el informe debe incluir, primero, portada, ¿cierto? Biografía del emprendedor, ¿cierto? ¿Quién fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué se le ocurrió? ¿Cuál fue su idea? Etcétera. El tipo de emprendimiento que tiene que ver con todo lo que vimos en el PPT de las empresas. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que definir qué tipo de sociedad, cómo está ordenada jurídicamente, qué tamaño es, a qué se dedica. Toda la clasificación que vimos de las empresas tienen que identificarlo. A eso se llama tipo de emprendimiento. Todo lo que tiene que ver con el PPT número 1 o el PPT que vimos ahora en primer lugar. Y por último, el análisis FODA, ¿cierto? Realizando el cuadrito y el dibujo que les mostré, ¿cierto? Donde van a estar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De la misma forma, con la misma matriz. Obviamente a lo mejor lo van a tener que agrandar, dibujar, no sé, pero obviamente en ese formato, no en otro, en ese formato. ¿Ya? Y vamos a ver entonces la escala de apreciación, que esto es súper importante, que todos lo lean, lo revisen, porque aquí ustedes van a saber qué es lo que efectivamente se va a evaluar. Por eso es súper importante que la vean. Ya, entonces, primero, elegir un emprendedor chileno, redactar la biografía, explicar el tipo de emprendimiento con respecto a la empresa, vuelvo a insistir en eso, y al PPT que vimos hoy día, el análisis FODA en la matriz del dibujo que se mostró, debe tener, revisar la ortografía y la puntuación. ¿Qué vamos a revisar acá? Se va a revisar, por supuesto, la portada, ¿cierto? La biografía, el tipo de emprendimiento, el análisis FODA. Si está completo el análisis, vamos a tener 3 puntos. ¿Cuántos tips o cuántas puntuaciones tienen que hacer en cada una? A lo menos 3. 3 fortalezas, 3 oportunidades, 3 debilidades, 3 amenazas.
a lo menos 3. Si hay 3 por cada una de las letras, van a obtener el puntaje destacado, que son 3 puntos. ¿Ya? Tiene que tener una perfecta puntuación, sin falta de ortografía, ojo con los conceptos repetidos, porque me he encontrado en hartos trabajos que repiten siempre las mismas palabras. Es claro y comprensible y se encuentra impecablemente presentado. Por lo tanto, los 4 últimos puntos es solo revisar y entregarlo bien. Nada más. Bien. ¿Preguntas, chiquillas? Profe, a mí no me aparece la evaluación No, mi amor, no te va a sumativa aparecer 4. porque cuando yo termine de hacer la clase, lo dejo visible. Ya, ya, profe. ¿Si tienes preguntas con respecto al sumativo? ¿No? ¿No? ¿Está claro entonces? Sí, lo entendí. Ok. Listo. Bueno, esta es nuestra última conexión. Aprovecho, ¿cierto?, en esta última grabación, despedirme de todos, agradecerles por sobremanera a todos los alumnos que hicieron el esfuerzo de conectarse a las clases, ¿cierto? Los que no pudieron, bueno, cada uno tendrá sus razones. De todas maneras, les agradezco mucho la presencia, ¿cierto?, semanalmente. Desearles mucho éxito en todo lo que emprendan y que ojalá alguna vez, ¿cierto?, si es que les llega la oportunidad y se acuerden de esto y de todo lo que conversamos y de todo el material que se les dejó con mucho cariño en el aula. Así que un abrazo para todos, les agradezco nuevamente y espero que nadie tenga que dar el examen, porque la verdad es que era dedicarse un par de horas y lo van a lograr de todas maneras. Así que un abrazo para todos, un abrazo gigante para todos, a todos los que van a ver esta grabación también, un abrazo, cuídense mucho, ¿cierto? Y que tengan una linda Navidad junto a su familia y un muy mejor año nuevo. Así que un abrazo, un beso para todos. Chao, chao, chiquillas. Muchas gracias, Muchas profe, gracias, igualmente. profe. Usted Cuídense, que igual. estén muy bien. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Chao. Chao, que estés bien.